Muy buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora en la que vean, o mejor dicho, escuchen este podcast. En esta ocasión vamos a hablar sobre un mundo mágico, a veces aterrador, pero siempre, cuando es bueno, creo yo, llega a ser algo que te da de qué hablar. A veces por la polémica, a veces por sus emociones, pero es algo que innegablemente genera un cambio, genera influencia en el mundo. ¿Cómo? Eso es un tema a debatir. El cine. De eso vamos a hablar en esta ocasión, en esta entrega de este su podcast, ¿verdad? Su podcast clásico. Para eso estoy aquí con Gerardo Herrera, de Zoom F7. Todo un personaje, un señorón en el tema. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por la invitación. Bien contento, ya tenía un montón. En tiempos pandémicos se mueve diferente todo y ya tenía años que no nos veíamos o que no platicábamos, como 3, 4 años. Y siempre es un gustazo y un honor estar acá contigo, y la verdad es que me la paso muy chido. Aprendo un montón de ti y eso desde la primera vez que te conocí, que veo tu canal. Y nada, muy honrado de estar acá para platicar de cine. Un gusto que me aceptes la invitación. La verdad es que respeto mucho todo lo que hacen allá en Zoom F7. Es increíble. Creo que son de los que son más... Tratan de hablar del cine como con el respeto que se merece, ¿no? Que yo que no digo... Que por eso sea así como de no, es que solo gente trajeada y palabritas bonitas. No, para nada. Pero sí es cierto que debido a YouTube el cine se ha bastardeado. O sea, tenemos mucha gente que no ha visto ni las películas de las que empieza a hablar. Y la gente termina creyendo que X o Y película guardaba otro mensaje en vez de... pues del mensaje que de verdad tiene, y de eso vamos a hablar en este podcast, sobre los mensajes ocultos del cine. Sí, no, es un fenómeno que pasa mucho. De hecho, ahorita que es el mame del mes, no sé cuándo estén escuchando esto, pero el mame del mes se llama El Juego del Calamar. Y han salido una cantidad de explicaciones, de representaciones, de simbologías que el propio autor pues no tenía contemplado, pero justo uno de los componentes del tema creo que es ese, ¿no? Como tú lo sabrás, que estudiaste en donde yo también estudié en Acatlán, uh-huh. Los procesos comunicativos, ¿no? Que te lo enseñan como en esta concepción más básica, que es el emisor, el mensaje y un receptor, y uh-huh. Ya se acabó el proceso comunicativo, pero desafortunadamente pues no somos máquinas. Y hay muchos procesos ahí de semiótica o semiología, dependiendo de la escuela de pensamiento que uno tenga, en donde pues se van modificando mucho el mensaje propio que se está enviando. Y en el cine pasa mucho eso. Entonces hay muchas teorías bien chingonas de muchos autores que hacen cine, que hablan de cómo es que surgen esos mensajes, a veces sí ocultos, a veces no, a veces representaciones ahí que la gente cacha dependiendo de su bagaje y de su trasfondo cultural. Y pues está muy interesante el tema. La neta es que hay un chingo de cosas de las que hablar. Estaba escuchando otro podcast, Herejes Podcast, donde hablan sobre Gladiator, ¿no? Que pues más que nada el debate se nos va hacia que si es buena históricamente hablando, cuando en general pues tienen su mensaje. Esta película sale antes del 9/11. En esta película está el gran imperio, es que vale la pena luchar por Roma, en este caso Estados Unidos, ¿no? Y pues ¿qué pasa? Que el hijo que llega al poder, pues ya no es bueno, ya no es el buen emperador, y todo es ahora un espectáculo, y ya son puras decisiones alocadas que van a terminar llevando a Roma a la corrupción, a la decadencia. Entonces mencionan que en esos tiempos, cuando George W. Bush, hijo, ya iba a ser electo como presidente en Estados Unidos. Y también, pues, como fue antes de las Torres Gemelas, pues se tenía esa concepción de el gran imperio. O sea, es que ahorita, ¿quién es el problema para Estados Unidos? Pues de fuera ya nadie. Ahora el problema debe de venir de adentro. Y pues también eso de que después del 9/11, las películas de desastre, dígase Godzilla, que el terremoto increíble, yo qué sé, dejan de aparecer en los cines. Porque saben que hay una carga ahí, una carga simbólica muy fuerte, y justamente es de lo que nos hablas, de la semiótica. Sí, y fíjate que es bien interesante eso que comentas, porque alguien, hay un paper gringo, hay un ensayo gringo, no recuerdo ahorita si fue Scott Mendelson, no recuerdo quién fue el autor, pero hablaba y él hablaba de una hipocresía del espectador, el consumidor estadounidense, porque
decía, bueno, después de que caen las Torres Gemelas y de que pasa esto del atentado y que algunos hablan en documentales como Zeitgeist, que fue un trabajo interno, ¿no? Un inside job y todas estas teorías, dice este cuate, muchas películas terminan borrando escenas en donde aparecían las torres precisamente para no tocar fibras sensibles, pero después de un tiempo pues, relativamente corto empiezan a surgir narrativas donde todo se destruye y mueren no miles, sino millones de personas. Y hacían un cálculo de la cantidad de personas que murieron en la defensa de Nueva York en la película de The Avengers de Marvel, del universo cinematográfico de Marvel. Y se calculaba que habían muerto 1.700.000 personas, según los cálculos que estaban haciendo de los edificios que se destruyeron durante el combate final. Y decía este autor, no recuerdo el nombre, pero decía que cómo tan pronto se había sepultado como esa herida en aras del entretenimiento, ¿no? Cómo se nos olvida pues que estas imágenes terribles de gente lanzándose desde las alturas de las torres, estas torres derrumbadas, los bomberos intentando ver a ver quién encontraban, y tenemos a superhéroes destruyendo prácticamente todo Nueva York, y eso en lugar de escandalizar, ¿no?, al público, al menos estadounidense, pues nos entretiene y nos divierte y nos parece maravilloso, y eso es salvar el mundo. Destruir el mundo es salvarlo, ¿no? Entonces pues es bien interesante cómo cambian esas narrativas y cambian en muy poco tiempo. Pues justamente, no sé si Transformers, el lado oscuro de la luna, porque nunca la vi. O sea, nada más me entero de lo que te voy a comentar. No sé si es antes o después, creo que es antes de Avengers, y es lo que yo llamo vómito de concreto. O sea, llega un punto en el que es tanta destrucción que ya no entiendes nada, o sea, ya no entiendes lo que está pasando, ya solo es edificios cayéndose, cosas destruyéndose. Creo que es por lo que decía Spielberg, que él le tenía cierto miedo a la violencia del cine, porque es demasiado bonita, demasiado espectacular, le da un enfoque como que es genial, ¿no? Como que es el modo en el cual algo se soluciona, y dice, no, pues es que con los enfoques de cámara, con la cámara lenta, los colores, la música, la violencia en el cine se siente como irreal. Como que nadie muere, ¿no? Hablando del cine, pues obviamente más mainstream, ¿no? Porque si ya nos vamos al cine independiente, pues tenemos obras ahí como Elephant, ¿no? Que trata de Columbine, que cuando le disparan a alguien, cae y se queda ahí. O sea, pero como un saco, y verdaderamente notas que algo pasó, o sea, que hay una pérdida, ¿no? No es como que sale volando hacia atrás, que es como lo que vemos mucho en las películas, ¿no? De acción o de desastre. Sí, o el caso del propio, fíjate, ahorita estaba revisando la fecha de Dark Side of the Moon, es 2011, más o menos son contemporáneas, sí es 2011 y Avengers debe ser 2012. Creo. Son contemporáneas. Pero justo otra vez ese tema de representaciones y de qué punto de vista estás tomando. Por ejemplo, ahorita que mencionas Elephant, me viene a la cabeza una que para mí es de las obras mayores de Denis Villeneuve, o como pronuncian los expertos, Denis Villeneuve. Va a estar muy también en boga próximamente por Dune. Él hace una película que se llama Polytechnic, que también es de una masacre en una escuela politécnica en Canadá, y decide abordar una estructura fragmentada, es decir, que está jugando con los tiempos narrativos y te pone varios puntos de vista: el punto de vista de un grupo de alumnas feministas, el punto de vista del asesino que está en contra de esa perspectiva feminista que está en pleno auge en su escuela. Te pone la perspectiva de uno de los alumnos que quiere ser el héroe, ¿no? Salvando a todos los demás, enfrentando al asesino, y a partir de ahí va configurando distintas perspectivas y distintas lecturas sobre Columbine. Hay distintas lecturas que también van estructurando esta cadena de significados bien interesante. Y hablando de cómo leer las obras, eso que mencionas es bien interesante, ¿no? De la violencia estilizada. Está el caso bien conocido y muy representativo de Stanley Kubrick cuando hace La Naranja Mecánica, pues que en Inglaterra la película estuvo prohibida casi 30 años, sí, fueron casi 30 años, porque decían que fomentaba la violencia, cuando en realidad, pues Anthony Burgess, que es el que escribe la historia, pues se termina basando en un acontecimiento que él vive, en donde entran a su casa una banda y violan a su esposa, que él dice que termina ya muriendo por todas las consecuencias que derivaron de ese acontecimiento. Entonces, pues siempre está esta parte de cómo estamos consumiendo lo que consumimos, desde dónde lo estamos consumiendo, y siempre este debate que yo no entiendo por qué
existe honestamente de que si la ficción alimenta la realidad o viceversa, cuando es un ejercicio pues continuo de, dijera Andrei Tarkovsky, de encadenamiento asociativo, o como dijera un colega de ahí de Acatlán que ahorita anda ahí de profesor, es una sucesión de significados, una cadena de significados, de significantes que va configurando, y lo pongo muy entre comillas para la gente que lo está escuchando, la realidad. Entonces, pues es muy interesante eso que menciona. El interaccionismo simbólico, o sea, o la sociedad del espectáculo ya, o sea, sí, en efecto. El cine, en general, toda la ficción sí llega a alterar hasta cierto punto a la realidad, solo que no es tan directo. O sea, no podemos casarnos con la idea de que, por ejemplo, en un videojuego es divertidísimo dispararle a alguien más. Pero ¿eso te hace un asesino? No. De hecho, muy por el contrario, eso puede evitar que te salgas a las calles y hagas ciertas cosas y te la pases más bien jugando, por ejemplo, el Fortnite, ¿no? O el Warzone. En vez de terminar metiéndote en problemas, juega solo eso. Entonces, aquí no hay lecturas sencillas porque justamente nos metemos a la semiótica. O sea, ¿qué es la semiótica? Por ponerlo en palabras muy sencillas, pues son significados, que suena muy sencillo también. Pero los significados son ambiguos, son complejos. Aquí hay mucha gente que para tratar estos temas saca un diccionario y dice, sí, pero es que aquí dice eso. Y es de, bueno, colega, ¿y tú sabías que el diccionario decía eso antes de revisarlo? Si la respuesta es no, bueno, entonces acabas de descubrir que al menos tu significado no era el del diccionario y que eso le pasa a casi todo el resto de la sociedad. Nuestros significados no son los de los diccionarios, sino son más bien culturales. Por ejemplo, pongamos Japón. El cine del anime o el anime en general tiene mucho estas escenas donde el protagonista está así como que peleando contra el malo y a fuerzas tienen que estar todos sus amigos viéndolo, reaccionando, gritando básicamente. Esto es por esa visión de los japoneses de la sociedad. Nosotros, la sociedad, somos los que te vamos a hacer grande, somos los que curamos los problemas sociales, nosotros. Mientras que acá en los estadounidenses eso es muy diferente. El héroe va solito. Y es de, no vengas conmigo, yo me encargo de esto. Nadie lo está viendo. Sí, incluso, perdón, Esquizo, es que ahorita me recordó porque estoy trabajando justo en un ensayo sobre el juego del calamar. Más que sobre el juego del calamar, sobre la filmografía de este director de Hwang Dong-hyuk, que es el creador de la serie, que tiene una filmografía bien interesante. Se inspira, obviamente, y esto también ya es algo que se ha comentado mucho, pero él lo asegura directamente, que se inspira de Battle Royale. Battle Royale, que es una película japonesa del 2000, dirigida por Kinji Fukasaku, que tiene justo ese componente de lo social. Battle Royale es Fortnite antes de Fortnite, ¿no? Es un grupo de alumnos que son escogidos en un futuro no muy lejano. Japón ya no sabe qué hacer con sus jóvenes. Entonces, como no sabe qué hacer con sus jóvenes, se le ocurre que lo mejor es que, para que no surjan levantamientos, ni anarquías, ni cuestionamientos, cada año elegir un programa, que es así como le llaman a un grupo de alumnos de alguna escuela en particular, y los mandan a una isla y lo que tienen que hacer es exterminarse entre ellos. Y el ganador, todo eso se va a televisar, y el ganador pues gana reconocimiento, fama y evidentemente pues la vida propia, y se vuelve un ser funcional dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, es bien interesante como para convertirte en un ser funcional y como para no levantarte en contra de ¿no? el autoritarismo y tal, pues tienes que ir a una isla a masacrarte con tus compañeros, ¿no? Entonces, sí está ese componente que mencionas que viene del anime, que es todo tiene que ser muy social y todos se ven y se echan porras entre ellos y se agrupan, y el profesor del grupo, que es Takeshi Kitano, que también era un director de cine, bueno, es porque sí vivo, director de cine y actor, es una representación del Estado, y lo interesante es que los militares están en las sombras todo el tiempo, o sea, como al servicio como están nada más ahí viendo que todo vaya conforme al plan. Pero sí está ese componente que mencionas, que es una lectura completamente diferente, pues a Batman, por ejemplo. O sea, son completamente distintas la forma en la que abordan ciertas cuestiones sociales. Una película bien interesante, Battle Royale. Si la pueden ver, véanla, se los recomiendo mucho, porque muchos de los juegos, Warzone, Fortnite, PUBG, pues son una herencia directa de esta película que está basada en una novela. Es chistoso, ¿no? Como
japoneses le tenían tanto miedo a sus jóvenes y pues mira lo que ha pasado, ahora son una nación envejecida. Parece ser que esto en parte venía del clásico miedo a la rebeldía, ¿no? Que tienen no solo en Japón, pero allá sí que claro la idea de... Se tiene una idea de no tanto tener tantos hijos, no tanto... más el respeto a las tradiciones, esta violencia que representa para el pasado lo nuevo. Entonces probablemente los jóvenes son eso, la representación de lo nuevo, eso que hay que controlar incluso a través de la violencia para que pues, se conviertan en eso, ¿no? En un ser funcional, como comentas, de la sociedad. Sí, es muy interesante cómo ese tipo de narrativas, al menos allá, funcionan todo el tiempo. También pienso en el caso de las de Good Will o el propio caso del juego del calamar, que son este tipo de narrativas de para poder reinsertarte en la sociedad, tienes que hacer muchas cosas que no serían aprobadas tradicionalmente, ¿no? Pero bueno, te digo, todo esto creo que lleva un poco a lo mismo que es una misma producción. Por ejemplo, he estado leyendo algunas lecturas del tema de Battle Royale y se van sobre el tema del capitalismo, ¿no? Algunos los leen desde el comunismo, otros los leen desde que son más específicos en el tema del cine, desde la parte del documental. O sea, una misma película te puede dar un sinfín de lecturas sumamente distintas, ¿no? Dependiendo de desde dónde las afrontes, ¿no? Desde dónde las leas. Eso es lo que me gusta del cine, que tú no eres el director, ¿no? Pero así como cuando ves un partido de fútbol, haces tuya la película hasta cierto punto, tú le das su propia lectura, la entiendes de otro modo. Regresando justo a la naranja mecánica, a veces esto juega en contra, porque algunos consideran que Alex Delarge es así como que una especie de héroe dentro de su historia, un modelo a seguir de persona, ¿no? Ya no de personaje, sino wow, es que qué genial ser Alex Delarge a pesar de que pues, es un criminal, un psicópata en todo sentido. Y no es con la única cosa con la que he pasado, o sea, mi experiencia personal, hubo un videojuego que se llama Mark Echo's Contents Under Pressure o algo así, que es de hacer grafitis. Estaba muy bueno del Xbox, que a mí me inspiró a ser, pues sí, grafitero, ¿no? Malo, ¿no? Con todos los problemas y las faltas de presupuesto de México. Pero ya no le seguí, porque pues no sé, la realidad te pega en la cara y dices, ok, no va a ser así. Y no es lo mismo que el videojuego. Hay cosas que sí nos inspiran, pero me parece que es lo mismo de siempre. Tanto con el cine como con los videojuegos, antes que nada, creo que todos deberíamos de saber que no son documentos históricos, no son guías de vida, ni nada por el estilo. Y justamente el que los gobiernos, legisladores y a veces la sociedad civil sepa que no hablamos mucho de eso o que eso no es muy bien sabido por la gente a veces, es de donde se agarran pues para literalmente querer un cine completamente recortado, completamente encerrado en las mismas tramas, en los mismos temas, porque tiene miedo a ser demasiado rompedor. Porque es decir, el de que es que la gente no lo va a entender, ¿no? Entonces creo que sí sería bien necesario decirle a la gente eso, a la sociedad en general. No, el cine es un arte. No necesariamente porque esta película trate de asesinos y muestre el placer y la locura y el desenfreno que puede llegar a sentir un asesino, significa que te dice que tú quieres ser un asesino. No, vaya, caray, es como estas magnas obras como la Cabalgata de las Valquirias u otras más que se han relacionado a la guerra, y es de apreciarlas, escucharlas, no significa que debas de adorar la guerra o algo así. Puedes apreciarlo, puedes disfrutarlo. Es básicamente un visor hacia otra realidad, hacia otro universo, por decirlo de un modo. Sí, exactamente. Y es bien importante mencionar esa parte de una de las grandes ideas que tenía Tarkovsky, que desafortunadamente no desarrolló, y que tenía Pierpaolo Pasolini, que él sí desarrolló en un libro que les recomiendo mucho a quienes nos estén escuchando, que se llama El cine o la semiología de la realidad. Hablan de que toda película, ellos dicen toda gran película, yo diría que toda película es un producto inacabado, ¿no? Porque se termina tan pronto como llega el espectador a ver la película y a dar su interpretación de la película, ¿no? Entonces también entender esa parte que
siempre lo que termina siendo el proceso de significación, o lo que terminamos siendo nosotros cuando nos enfrentamos a una película, es terminar la obra con nuestras interpretaciones, con nuestras emociones, y eso que mencionas del entender que incluso el documental, por ejemplo, entender que es ficción, o sea, que en el momento en el que yo coloco una cámara y estoy segmentando la realidad, ya estoy haciendo una ficción, sea en género documental o sea en el género de ficción, como le llaman, es ficticio, no es una construcción de algo, y es bien importante entenderlo porque evita que salgamos con estas cosas de como los gringos que les encanta decir que los videojuegos son los que provocan los tiroteos en las escuelas, ¿no? Hay un ejemplo en videojuego bien interesante, ahora que mencionas esta parte de pues ese proceso que hay cuando vemos una película de identificación, le llamaba Thompson, de que me identifico con ciertos rasgos de Alex Delarge, por lo cual no me hace ser Alex Delarge, ¿no? Pero es un proceso que compartimos todos y que tiene que ver con la empatía y con la construcción de significados, todo esto. Y hay una diseñadora de videojuegos que se llama Brenda Romero. Y Brenda Romero creó un juego, que el juego consistía en que es un nivel nada más, solo es un nivel, y entonces es un tren, y lo que tiene que hacer el jugador es gestionar el espacio dentro del tren, colocando personas dentro del tren de la forma que quepan más personas en ese tren. Entonces, la finalidad del juego es optimizar ese espacio y meter a la mayor cantidad de gente en un vagón de tren. En cuanto uno termina el juego, pues solo es un nivel, mete a todas las personas en el vagón, el tren empieza su marcha y descubrimos que se dirige a Auschwitz, ¿no? Entonces, o sea, se dirige a un campo de concentración. Entonces, lo que nosotros estuvimos haciendo sin saberlo durante todo el juego fue, pues, enviar gente al matadero, ¿no? Lo cual, pues, no nos hace nazis. Pero ella cuenta, o autoritaristas, o extremistas, o radicales, o llámale como quieras, ¿no? Pero lo que ella quería, meternos en esa situación de alguien que tenía que hacer eso, ¿no? Que tenía que optimizar el espacio a sabiendas de que estaba mandando a la gente pues a su muerte. Genera una emoción, y eso es lo que a veces con el nuevo cine que estamos presenciando ahora, el cine mainstream, pues no entendemos, ¿no? O sea, queremos un cine que nos mime, queremos un cine que nos dé lo que nosotros estamos pidiendo. Por ahí hay gente que le llama a este fenómeno, le llaman cine a la carta. ¿Qué es un cine a la carta? Es, yo quiero que en Spider-Man salga Tobey Maguire y salga Andrew Garfield. Y si no salen, entonces es una mala película. Y entonces la limitación de la conversación se limita a algo fuera de la película. No se limita a lo que es la película o lo que será la película, sino lo que pudo ser la película o lo que no es la película. Entonces se vuelve bien interesante como ya el fan, y tuviste una charla tú recientemente sobre eso, ¿no? Es que si el personaje no es como yo quiero que sea, me molesto. Aunque no haya visto la película, aunque no haya jugado el videojuego, aunque no haya experimentado la narrativa, si no es como yo lo estoy pidiendo, como mis propios cánones, mi propia configuración, mi propio entendimiento del mundo, si no es como yo lo quiero, entonces no está bien, entonces no es bueno, entonces no tiene calidad. Entonces estamos viviendo en ese mundo en el que los autores, ahí tienes el caso de esta señora que se me acaba de ir el nombre, que va a dirigir The Eternals, que viene de ganar el Oscar por Nomadland, de Chloe Zhao. Chloe Zhao viene de hablar de sus inquietudes, viene de hablar de lo que sea, pero tiene que entrar a producir para Marvel en las condiciones de Marvel y en las condiciones de los fans de Marvel para poder trascender. Entonces, ya estamos viviendo en esta época en donde el espectador pide un Snyder Cut, se le da el Snyder Cut. ¿Aporta algo cinematográficamente el Snyder Cut? Absolutamente nada. ¿Aporta algo narrativamente el Snyder? Absolutamente nada. Pero está saciando esta variante del cine que ahora se está hablando, que es el cine a la carta, que es tú pide y lo que tú pidas yo te lo voy a conceder con tal de que compres el producto, con tal de que rentes la plataforma, con tal de que pagues una suscripción. Y lo interesante que ocurre con la gente que consume este cine, y hablo muy en concreto del caso de Snyder, es que la gente dice, pobrecito, él no cobra un sueldo, hay que apoyarlo, ¿no? Cuando es un tipo que solo por regalías de lo que hace, pues genera millones y millones de dólares. Es decir, no es un cineasta latinoamericano que hizo su película con 100,000 pesos, que va a estrenar en una sala, pero en la percepción del fandom de este tipo de producciones, sí lo es.
Entonces es una cosa bien interesante, pues todos esos procesos de que yo no le llamo de espectadores, sino de consumidores, ¿no? Para mí este tipo de cinéfilos son consumidores antes que espectadores porque van con la mínima exigencia, ¿no? Es una exigencia que tiene que ver más con que se le cumplan sus caprichos que con la calidad de lo que van a ver. Bueno, viejo, acabas de comentar muchísimas cosas, entre ello los fenómenos parasociales, las relaciones parasociales, gente que le ha cogido cariño, está al pendiente de la vida de un director que no los conoce. No me malinterpreten, es que bueno que valoren a un ser humano, eso está bien, nunca va a estar mal, creo yo. Pero ya al punto en el que digas, es como mi hermano, es así, me tengo que meter en todo o algo por el estilo. Cosa que ya pasa incluso con las empresas, ¿no? Gente que defiende empresas como si fueran su papá o su mamá o algo así. Y que después, cuando estas empresas, justamente por esto de a la carta, estas empresas no les dan exactamente como ellos pedían, es como de, es que me decepcionó, es que hicieron todo lo que yo no quería que hicieran. Y es como de, sí, ¿sabes qué? Porque no te escuchan. Por más que escuchen a los fans, tú no eres un individuo remarcable dentro de los fans. Y también, por consiguiente, yo estoy de acuerdísimo con que no hay que escuchar tanto a los fans si es que quieres hacer una buena película, un buen algo. ¿Por qué? Veamos el caso que más se habla, Spider-Man 1 de Sam Raimi. Muchas cosas, hay muchas decisiones que son medio raras. O sea, que si alguien te decía, no, pues vamos a presentar a Spider-Man y con sus poderes estrenándolos en una pelea, en un ring, donde le dan 3 minutos. Y así de, oye, Peter Parker no haría eso. En el cómic él se ve que es muy tímido. ¿Por qué lo haría? Bueno, entonces no. Entonces, o incluso todo el personaje del Green Goblin. No, es que Norman Osborn es más calculador, es más frío, es más así. Y en esta película tú lo plantas casi como si fuera la víctima porque el suero lo enloqueció. Bueno, entonces no. Entonces, las buenas películas que ya tenemos tuvieron licencias creativas importantes. Exacto. Y creo que para eso ayudaba que, por ejemplo, cuando iba a salir Taxi Driver, nadie decía, ¿estás esperando Taxi Driver? Sí, no puede ser, o sea, neta que ya quiero que me saquen fotos del vestuario, ya quiero que saquen los promocionales, el tráiler, el todo. No, o sea, no esperas nada al momento en el que pones Taxi Driver, por lo cual llegas a ver y tener esa experiencia, creo yo, como se supone, lo más cercano a lo que se supone que es como se había concebido. Entre trailers, entre todo esto, justamente se acaba de filtrar la escena postcréditos de una película que viene, Venom 2. Y mira, yo no vi la primera, ¿no? Vi cachos ahí en el camión, ya es que en los camiones se ponen películas. Ajá. Sí, pero ya son películas de camión. Sí. Ya se me quitaron ahí las ganas de ver tanto la segunda porque pues es como una galleta de la fortuna, ¿no? Está bien comértela, pero tú vas por el centro. Entonces a veces algunas películas de franquicia ya se sienten como eso, como el tú que me aportas para la historia general, para el próximo mega evento. No tanto tú que me aportas o si me voy a divertir viéndote. Hace que en efecto ya sean en todo sentido un producto. Porque si tú agarras y desconectas, por ejemplo, la película de la Capitana Marvel y la proyectas a gente que no tiene ni idea de eso, te va a decir, pues está bien los efectos. Pero ¿y esto a qué va? O sea, ¿y estos personajes quiénes son? ¿Y esto qué es? ¿Y por qué esto se supone que es como que lo que más les encanta? Sí, ¿no? Y ahora que hablábamos un poco de todo este tema de Spider-Man en concreto, ¿no? El Spider-Man de Raimi, ¿no? Ahora se hablaba en esta versión del universo cinematográfico de Marvel, del Spider-Man de John Watts. Para quienes no lo sepan, pues John Watts tenía una película antes de entrar a Homecoming, que esa es un poco la fórmula a la que apela Marvel, ¿no? Marvel, por ejemplo, lo cuenta Robert Eggers, que es el director de La Bruja. Dice, güey, estos güeyes, un agente o alguien vio La Bruja y le habló a alguien de Marvel. Y esta persona de Marvel dice Robert Eggers, yo estaba en Sundance, esta persona de Marvel, sin ver la película, sin saber quién era yo, me dijeron, oye, ¿qué onda? Te damos una de las películas de Marvel. ¿Por qué? Porque ganaste premios en Sundance y lo que nosotros queremos o sea, para estas compañías es como pedigrí, ¿no? Es como tengo al director que ganó Sundance, entonces no me puedes cuestionar artísticamente porque tengo a este director. Obviamente Eggers les dijo que no. Hay gente que termina diciendo que sí, como Chloe Zhao, otras que son más los que dicen que no, como Lucrecia Martel, que es una cineasta argentina.
Pero lo que voy es que esa es su fórmula, ¿no? Agarran a directores chiquitos que acaban de ganar algún premio y les ofrecen todo el aparato hollywoodense industrial y dicen que sí. Entonces, John Watts tiene una película que se llama Cop Car, que es maravillosa, Cop Car. O sea, es una con Kevin Bacon, una película bien interesante. Y lo ves en Homecoming y dices, pues este güey ya está desdibujado, ya no es él, o sea, ya está dirigiendo bajo los conceptos que está proponiendo la industria, la compañía. Tan es así que en Spider-Man No Way Home ya no estamos hablando del Spider-Man de John Watts, ya estamos hablando de si van a salir estos dos güeyes y que si que si los personajes que inventó Sam Raimi como el Doctor Octopus y el Duende Verde van a estar y que de Sandman, o sea, ya no estamos hablando del director que es que tendría que ser como la guía o el guía de esta trilogía, ¿no? Ya no nos importa. ¿Por qué no nos importa? Pues porque se habla de otras cosas. Y hablando un poco como de todo este tema de los mensajes y de las interpretaciones y de lo que hay en estas películas, es bien interesante cómo hay un fenómeno bien bonito con respecto al fútbol, que se está hablando de que vivimos en la era del post-fútbol, ¿no? ¿Y qué es la era del post-fútbol? Pues la era en la que ya no importa el acontecimiento en sí, que es el partido. O sea, el partido ya no nos importa. Lo que importa en el diálogo contemporáneo del fútbol, que es el post-fútbol, es todo lo que ocurre alrededor del equipo o alrededor del partido. Sí, es decir, lo que entretiene ya no es el juego, ya es que Messi se fue al París. Telenovela, sí. Exactamente. O sea, el espectáculo ya no es el espectáculo per se, ya es lo que ocurre alrededor del espectáculo. La novela de Messi, la novela de Cristiano, la novela de Florentino Pérez que habló mal de todos sus jugadores. Y en el cine está pasando exactamente lo mismo. En el cine mainstream ya no es la película de lo que vamos a hablar, ya no es la película que vamos a ver el 15 de diciembre o 17 de diciembre, no recuerdo qué día se estrena, es todas las teorías, pero que verdad es que es enfermizo. O sea, yo nunca había visto, no he leído ni he sabido de un proceso de significación tan caótico, ¿no? Como el que estamos viendo ahora. Uh-huh. Ahora uno ve un tráiler de Spider-Man y entonces tienes 100 noticias en web, 1000 canales de YouTube diciendo lo que no viste, justo, ¿no? Los mensajes ocultos del tráiler de No Way Home. Y entonces te aseguran que por un punto que se ve en uno de los planos, ahí va a aparecer Tobey Maguire, porque ellos en un tráiler de una película de hace 10 años, en Iron Man 2, vieron que Marvel hizo algo similar. Empiezan a generar una cadena de significantes, o sea, de significados sin signos, ¿no? O sea, estamos en una época del postcine en donde se interpreta sin aquello que genera esa interpretación. Eso es bien interesante, güey. Bien interesante. Fíjate, todo el rato que te he seguido, hablas también mucho de videojuegos. Uh-huh. Estaríamos hablando de que puede que en un futuro, con esto del podcine, ya no hablemos de directores, sino de desarrolladoras de cine, ¿no? Imagínate, o sea, en los videojuegos sí, ¿no? Hay algunos nombres, Todd Howard, Kojima, etc. Pero la mayoría son, es que lo desarrolló este estudio, lo desarrolló esta desarrolladora, etc. Cuando se acaba el signo, pues también, ¿para qué necesitas emisor? Entonces, ¿para qué necesitas un director? Entonces, pues ya, en vez de eso, mira, es la nueva de Sony Pictures. Y ya, exactamente. Lo cual sería raro, o sea, no sé cómo, sería muy extraño porque, pues ya sabes, el Star System de allá de Hollywood, pero con los directores como que no mucho se fijan, ¿no? Son como los autores de los cómics. Mucha gente dice, es que los cómics de Spider-Man son muy buenos, y es de, no, los cómics de Dicto, los cómics de etc. Y mira, no, nada más algo que estamos en un momento histórico del cine en donde esto, ¿no? Del postcine, en donde lo que ve el grueso de la gente, se habla de lo que no se vio en la película, o se habla de lo que se vio en la postcréditos, o se habla de lo que podría ser, pero ya no se habla de la película como tal. Y yo siempre, de pronto lo pongo mucho en Twitter y porque la tendencia es que el futuro va a ser gamer, no cinéfilo o no fílmico, ¿no? Para decirlo de alguna manera, sino que el futuro de lo que están consumiendo las generaciones que vienen abajo de nosotros, los llamados centennials y los que todavía no tienen denominación, no les interesa ver cine. Eso es lo interesante que está pasando con ellos, que si no es una película de algún superhéroe, entonces no quieren ver las películas, ¿no? Cada vez hay un analista que cito mucho que se llama Matthew Ball, que él es director de contenidos de Amazon. Y este güey saca unos estudios de consumo que uno dice, güey, es que, a ver, la gente va a empezar a consumir
más vertical y cosas que duren menos de 5 minutos y van a empezar a consumir solo en salas, solo estas películas enormes de presupuestos brutales, porque ya no necesitan ir a una sala de cine para ver The Green Knight, porque se las puede poner HBO, o se las puede poner Amazon, o se las puede poner Netflix. O sea, ya no van a ver ese tipo de cine, van a ver lo que se conoce como cine evento. Y hay un fenómeno bien interesante con los más chicos, que es que te dicen, güey, ¿yo para qué quiero ver una película si la puedo hacer en Roblox? Si yo puedo construirla en Minecraft. ¿Para qué quiero leer a un crítico de cine si yo puedo evaluar y criticar la película en Letterboxd? O sea, son audiencias que han llevado que han crecido con lo interactivo y que han llevado la interactividad a tal grado que no les interesa ver a un cuate con su visión de la vida, con sus anhelos y sus demonios, escribiendo un guión, no sé, o sea, Eraserhead sería imposible ahorita, ¿no? Saló sería imposible ahorita, La Naranja Mecánica, o sea, hay muchas cosas que serían imposibles ahorita y que a estas audiencias, que son las más chicas, pues ya no les interesa. O sea, una de las cosas que se viralizó en la semana fue que un chavito hizo el juego de la luz roja y la luz verde del juego El Calamar y que entraron un buen de personas a jugarlo y que están ahí jugando y muchas de esas personas no han visto la serie. Ese es el momento en el que nos encontramos de consumo y de cómo miramos las cosas, en donde pues ya lo de menos es la obra como tal. O sea, lo que importa es la conversación que yo puedo generar a partir de lo que me imagine que puede ser la obra o de lo que me imagine que pudo ser la obra. Por eso las escenas postcréditos de Marvel funcionan tan bien, porque te dejan un huesito, ¿no? del esqueleto completo, ¿no? Te dicen, mira, aquí una pruebita y la película va a estar en 2 años. Mientras, imagínate todo lo que puede pasar. Esa es tu conversación. No es Game of Thrones. Imagínate todos los finales posibles. Y ahí tienes a los creadores apuntando, porque pues también se dijo mucho, ¿no? Que los creadores estaban muy preocupados de Game of Thrones porque tenían miedo de terminar la obra, porque sabían que cualquier conclusión que le dieran no iba a ser del agrado de los fans. Intentaron satisfacer a la gente y terminó saliendo ahí una cosa rarísima. Pero también tiene que ver con eso. Entonces, ese es el momento. Eso es lo que a mí me parece más interesante. Yo soy bien entusiasta de los videojuegos, porque yo sí creo. Yo creo que en estos momentos ya son, porque aparte están siguiendo una trayectoria bien similar al cine como arte, ¿no? El cine se consolida como arte en el siglo pasado, en 1920, 1930, esa es la década que marca la consolidación del cine como arte. Uh-huh. Y es muy curioso que el videojuego, esta misma década también va a empezar esa consolidación artística del videojuego, ¿no? Y cuando platicaba con Champ de plano de juego, decíamos, bueno, el cine te da la facultad de intervenir en el tiempo y eso es lo que le hace un arte mayor, ¿no? ¿Y qué es lo que le da al cine, al videojuego, la facultad para convertirse en un arte mayor? Lo dice Brenda Romero, ¿no? Dice, lo que hace al videojuego un arte mayor es la facultad de introducir mecánicas que se vuelven interacciones. Y dice ella, la manera en la que el desarrollador o el programador dialoga con el espectador, en este caso con el jugador, es mediante las mecánicas. Entonces, las mecánicas son lo que hacen al videojuego un arte mayor, ¿no? Yo estoy bien, yo la neta es que sí soy muy entusiasta, güey, de los videojuegos y yo sí veo un montón de cosas que son muy similares al cine y eso se va a terminar consolidando. Ya es el entretenimiento de mayor consumo a nivel mundial, sí, el videojuego, ahorita, por mucho. Entonces sí van a pasar cosas bien interesantes ahí. Sobre todo con la pandemia, porque para el cine sí que tienes que tener a la gente ahí, ¿no? Incluso nos da miedo ver esas escenas donde nadie tiene cubrebocas, porque se siente raro, ¿no? Muy, muy raro. Pero hay 2 cosas muy interesantes de las que ahorita se me ocurren, ¿no? Porque pues, has comentado muchísimo. Por un lado, pues por eso creo yo que estamos viendo un poco de buen cine, sin dejar de ser bastante comercial. Acá no decimos que el buen cine tiene que ser así exquisito ni nada, no. Pero no por eso uno deja de criticar, ¿no? No por eso uno deja de valorar. Por ejemplo, hablo con este cine más periférico, que tampoco ya es tan periférico, pues Parasite. Parasite es una película muy correcta, con un mensaje muy interesante, con una cinematografía que a mí me encantó, es preciosa. Y que, ¿de dónde viene? Pues viene de afuera. Y ¿saben qué? Uh-huh. Es la primera, bueno, no estoy seguro si es la primera vez, pero creo yo que es la primera vez en la que queda tan tajante lo que ya sabíamos, que Hollywood
no es el centro del mundo. Ellos muchas veces sacan ideas del cine extranjero, pero así a lo fuerte, ya que luego las malbaraten y les hagan lo que quieran ya es otra cosa. No, sí, entonces no es la primera vez, porque o sea, todo el cine de Kung Fu empieza fundamentalmente allá en Hong Kong, con justamente Bruce Lee, porque a Bruce Lee lo corren bueno, no lo corren, pero no le dan ninguna oportunidad en Hollywood, pues porque era asiático, no era blanco. El otro comentario es que sí, en general todo se está haciendo cada vez más y más y más interactivo. O sea, si bien es una respuesta muy muy lenta esto de que pidas un Snyder Cut y te lo terminen dando, pues es una respuesta. Uh-huh. O sea, es lo que hizo Netflix con este episodio especial de Black Mirror. Es una película interactiva. Ya, se parece a algunos videojuegos, novelas gráficas, donde tú eliges un camino. Entonces, ahí ya se empieza a ver cómo la barrera se empieza a deshacer y cómo, pues, incluso el público que dice que no quiere videojuegos, que no le gustan tanto, pues busca lo que un videojuego te ofrece. Lo interactivo, la forma en que, como tú lo dices, gracias a las mecánicas y el diseño del juego, tú interactúas con unos personajes o a veces con con la mecánica, ¿no? Que podría ser saltar, brincar, romper ciertas cosas o simplemente ir caminando por un lugar y verlo, como están en los Walking Simulator, ¿no? Pues ya lo estamos viendo, ya se está pidiendo y puede sonar ahorita como que muy fantasioso que vaya a ocurrir, pero pues hace 20 años los videojuegos eran cosas de nerdos, de frikis, de gente encerrada en su habitación. Hoy es una cosa global. Sí. Antes era la cosa de los adolescentes hombres que no hablan mucho con las chicas. Y ahora, pues, por fortuna, cada vez hay más y más representación femenina, más y más jugadoras femeninas. Pues porque mi filosofía ahí es bien simple. Si te gusta algo y quieres que otros los conozcan, pues qué chido que lo conozcan, que más gente le entre al ruedo, porque así va a haber más. Sí, y también complementar eso que mencionas, Netflix lo acaba de decir hace un par de meses, ya está haciendo testeos en Polonia, en Italia, acaba de sumar un par de países más, creo que Alemania, que el 2022 va a ser el año en el que entren los videojuegos a Netflix. Entonces, lo que ellos quieren, acaban de adquirir un par de estudios, fueron 2, lo que ellos quieren es que tú desde la comodidad de tu casa, en su catálogo, así como ves la categoría de documentales y animaciones, y veas ahí videojuegos y tú puedas entrar y jugar desde la misma plataforma sin costo extra. O sea, ellos dijeron que el 2022 va a ser el año del gaming llegando a Netflix, porque Reed Hastings, que es el CEO de Netflix, siempre ha dicho que su competencia no es Disney, ni HBO, ni Amazon. Él dice que su competencia es Fortnite. ¿Por qué? Pues porque ahora ya no el entretenimiento ya no se mide por si ves una película en el cine o si la ves en tu casa o si la ves en televisión o si la ves en el camión, se mide por watch time, ¿no? Horas de minutos, consumo. Horas. Y es lo que dice Reed Hastings, es que a mí ni Disney, ni HBO, ni ninguna de estas plataformas me quitan tiempo de consumo. Quien me quita tiempo de consumo es Fortnite. Entonces tenemos que competirle a Fortnite. Entonces Netflix el año que entra le va a entrar al videojuego, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, sí mencionar esta parte de que sí es muy pertinente que entendamos como esa parte del cómo los diseñadores o desarrolladores o programadores de videojuegos están ya entendiendo, pues sí, lo que les ofrece el medio o el arte. Está el caso de este güey, se apellida Green, ahorita no me acuerdo el nombre, pero es el creador de That Dragon Cancer, que That Dragon Cancer narra su historia de cómo él pierde a uno de sus hijos por cáncer. Entonces, los niveles, pues tú tienes que ir lidiando con cómo tu hijo se está muriendo a causa de la enfermedad. Y hay un nivel que él dice que ese es el nivel icónico del juego y que coincido muy cabrón, que es un nivel en el que como jugador no puedes hacer nada. Y lo único que te ofrece el control es pedirle a Dios, literalmente, que el bebé deje de llorar, ¿no? Y entonces el diseño del nivel es, tú estás sentado, el niño está ahí en esta como cuna y está llorando de dolor, de que no soporta el dolor, y tú no puedes hacer absolutamente nada para mitigar su dolor. Solo pedir que por favor se calle. Entonces esa es la única mecánica que te da el juego. Entonces, pues es una mecánica y es una situación profundamente conmovedora, profundamente emocional, porque te mueve.
¿no? Y antes se creía que los videojuegos nunca iban a lograr eso, que eran puro entretenimiento y pura diversión y lo cierto es que ya han evolucionado de tal forma que pueden ofrecer este otro tipo de experiencias que son personales y que a partir de ellas puedes empatizar con el güey que hizo el juego. Entonces, así como ese juego hay muchos ejemplos. Y en el caso del cine, el tema es, en salas vamos a causa de la pandemia y de muchas otras cosas, vamos a empezar a ver solo un tipo de producción, solo un tipo de producto, ¿no? Que si bien ya veíamos solo Hollywood, pues ahora más. Uh-huh. Y muchas otras experiencias un poco más personales, quizá con otro tipo de producción, pues ya te las van a dar en plataformas. Sí. Y ahí hay una sobresaturación de contenidos, que es otra de las grandes problemáticas. Y es cierto también que ya está cambiando el tema del entretenimiento y el tema de la industria. Y en estos momentos, desde el año pasado, quien se está consolidando ya como el gran imperio del entretenimiento cinematográfico alrededor del mundo es China. Ya Estados Unidos ya no lo ha intentado y no ha podido, y los chinos están aumentando su producción. Tienen planes de abrir una cadena de cines china en México. Wow. Y están generando taquilla. La taquilla que los gringos generaban en tiempos prepandémicos, los chinos lo están generando en tiempos pandémicos. Y según analistas gringos, uh-huh, los chinos están generando esa cantidad al 50% de su capacidad. Vaya. Ajá, adelante. La predicción es que en 5 años, pues vamos a ver el blockbuster gringo en Cinépolis y en las 6 salas restantes el blockbuster chino. Eso es lo que los próximos 10 años vamos a empezar a ver, y también es muy interesante cómo esa dinámica está cambiando. A propósito de lo que mencionabas de esta cuestión de la llegada de Parasite, que también los surcoreanos, a pesar de que son un país muy pequeño, son el tercer país que más ingresos genera a partir de sus industrias del entretenimiento, ¿no? Entonces, hay bastantes cosas que decir, y una es que para quienes les sorprenda de repente estos comentarios, sépanlo, el cine es una industria. Y como industria funciona así, tiene un peso geopolítico. No crean que la malvada China acaba de descubrir el poder del cine. No, Estados Unidos lleva haciéndolo, pero así muy directamente. O sea, las políticas... O Lenin. Sí, ajá, Lenin. Sí, o sea, Lenin dijo, es más fácil que la gente vea películas que leer libros. Y una de las principales cosas que hizo fue financiar la industria cinematográfica para propagar más fácilmente sus ideas entre la gente analfabeta, ¿no? Eso es algo que se ha descubierto desde hace muchas décadas. Pero es algo que creo yo el grueso de la población no considera, ¿no? Y yo lo digo pues por mí mismo, lo digo por mi propia familia, ¿no? Porque el cine se siente como, pues eso, ¿no? Como la magia del cine. Y sí existe la magia del cine, pero no es así. Hay que entender que hay un peso geopolítico, y justamente el gran peso que está teniendo Corea del Sur es porque ellos están, lo están haciendo por su supervivencia. Imagínate, tú eres un pedacito de tierra al lado de un pedacito de tierra con armas atómicas que te quiere destruir, al lado de un pedazo totototote de tierra llamado China, que también no le caes muy bien. Pues, ¿qué necesitas? Ganarte el favor del mundo. O sea, necesitas que el mundo sepa que estás ahí, que eres importante, a diferencia de lo que le pasa a Taiwán. Sí, es Taiwán. Que mucha gente no sabe cuál es el conflicto que tiene Taiwán con China. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una industria cultural. En este sentido, ahora sobre eso, es que sí, en efecto, estos son monstruos, generan miriadas de dinero. Irónicamente, nosotros, los mexicanos, somos de los mayores consumidores de cine. Pues tú ya sabes la dolorosa verdad que prácticamente no producimos nada. O sea, no tenemos mucho, y lo que llegamos a tener que podría llegar lejos justamente por esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vende los blockbusters de Hollywood? Por eso no lo vemos en nuestras salas. Vemos cosas hechas en México que se parecen muy sospechosamente a lo de Estados Unidos. Pero así muy muy fuerte. O sea, imagínense que Parasite, para quienes la hayan visto, al final sí se solucionara con eso de que el chavito le echa ganas y se compra la casa y saca a su papá. Así hubiera terminado en Estados Unidos. Porque un grupo censor hubiera dicho, es que es un final muy feo. Y te estás metiendo con la gente y sus aspiraciones. Y tú sabes, tuvimos la crisis económica. Entonces, no, hay que se termine. Y lo sabríamos solo como el final eliminado. Sí, completamente. Y eso que mencionas, muy pocas veces se cuestiona como ese ejercicio de
del propio espectador de decir, a ver, ¿qué se está haciendo en mi país? ¿No? O sea, la gente tiene en la mente que solo se hacen dos tipos de películas en México, que es la comedia romántica y esto que le llaman el drama social, ¿no? O estas películas Sí. de tipo social. Y uno revisa el anuario estadístico, por ejemplo, de 2019 y dice, bueno, es que se estrenaron 116 películas. Y de esas 116 películas, 20 son comedias románticas. O sea, te quedan 90 películas que no tienen absolutamente nada que ver con la comedia romántica. Y el grave problema o la gran pregunta es, ¿y dónde están esas películas? Entonces empiezas a ver y hay algunas que tuvieron estreno en una sala y estuvieron 2 días y luego las quitaron porque te querían meter Infinity War. Y lo importante aquí es que empezamos, y eso todos, por ahí hay un ensayo bien bonito, no tengo el libro en la mano, pero hay un ensayo editado por la UNAM que es una recopilación de análisis de distintos, pues sí, estudiosos del tema de cómo ha influido el Tratado de Libre Comercio o cómo influyó el Tratado de Libre Comercio pues en nosotros. Y hay un cineasta que es mejor teórico o mejor ensayista que cineasta, que es Víctor Ugalde, que dice, pues estamos viendo ahora cómo se comporta la generación que es hija del Tratado de Libre Comercio y cómo se comporta esas generaciones que pues, son las que crecieron en la década de los 90, pues consumiendo solo cosas gringas. Ah, sí, es que nos encanta. Y entonces, ¿no? O sea, me encanta el nivel de exigencia que nosotros tenemos. Por ejemplo, sale una película, una comedia mexicana, supongamos, una comedia mexicana de medio pelo, ¿no? Que no es ni tan mala ni tan buena, pues Cindy la Regia, ¿no? Es una comedia mexicana más o menos correcta, cumple. Ajá, ¿no? Cumplidora. Y decimos, no, que está de la chingada y guácala, qué asco y tal. Pero entonces viene James Wan a producir una película que se llama La Llorona, que es una visión gringuísima que destroza nuestras tradiciones, que destroza la cosmovisión que tenemos de este personaje, que además está la película muy mal escrita y le metemos 360 millones de pesos. Sí, no, nos encanta porque tenemos este complejo de inferioridad los latinos, que es como, pero es que le dieron un premio en Estados Unidos. Y ya, o sea, y es solo eso. Y le dije, ¿y tú cuándo has visto a un actor francés diciendo eso? O diciendo eso, yo estoy muy emocionado porque al fin me reconocen en Hollywood. No, ¿por qué crees que casi no hay tanto intercambio de ellos? O sea, franceses tratando de entrar al cine estadounidense. Porque en Francia consideran que un premio que les den a Estados Unidos está bien, está padre, pero los estadounidenses no son el centro del universo. Es lo que decía este actor argentino, no sé si se llama Darío o algo así, que le ofrecieron irse a Estados Unidos después de grabar El secreto en tus ojos, o de tus ojos, algo así, y dice, no, ¿para qué? O sea, yo estoy aquí feliz, yo estoy haciendo teatro. No, pero es que te van a dar tanto dinero y vas a estar allá con las estrellas. Dice, ¿pero para qué? O sea, yo quiero ser actor, pero allá vas a ser más actor. Y dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo se supone que voy a ser más actor estando allá? Sí. Y es lo que muchas veces no nos fijamos. Y tiene que ver también con, o sea, con un tema de que pues llevamos ya 20 y tantos años siendo trabajados de esta forma y que no concebimos la realidad de una manera distinta que no sea aplaudiendo cada vez que sale el Capitán América en cada estreno de Marvel. O sea, a mí me parece una cosa bien irónica, que fue una reacción real, que hubo una sala en la que yo estuve, que la gente se puso a aplaudir cuando vieron al Capitán América sin entender todo lo que implica ver al Capitán América ideológicamente hablando y ¿no? Industrialmente hablando, la cosmovisión que vas formando. Entonces, sí es un tema y ahora que mencionas a los franceses, tanto los franceses como los coreanos, por ejemplo, abogaron por un modelo proteccionista. Dijeron, ¿sabes qué? Con todo y que los surcoreanos estuvieron ocupados por los gringos, en la década de los 90 es célebre esa defensa que hacen los surcoreanos que dicen, sí, ya terminaste con tu ocupación, por favor, ¿no? Ahí está la puerta, cuídate mucho, y regresan un sistema de protección de pantallas de hasta el 60% de las pantallas. ¿A qué llegas ahora? Pues a que son las industrias del entretenimiento más poderosas del mundo. ¿A qué nivel? Pues a nivel de que llevamos 2 semanas hablando de una serie que produjeron para Netflix, hablando de, que dice el director creador de esta serie, para mí era muy necesario que los juegos que se juegan en el juego del calamar fueran juegos coreanos porque es una forma de mostrarle nuestra cultura a otros países. Sí.
Y luego ves Money Heist, digo, La Casa de Papel. La Casa de Papel. Es lo que le digo a mi novia, no sé qué tienen los estadounidenses con los títulos, que es como que tiene que ser ridículamente claro, si no dicen, no, yo no voy a ver eso, porque eso es como que muy confuso, o sea, robo de dinero. Ya, o sea, Exacto. Dios mío, no, es que quién sabe de qué se va a tratar, ¿no? O sea, ves y si bien tiene un poco de su identidad y un poco de identidad española y algo así, en realidad es muy neutral, o sea, muy para que lo consuma el que quiera. Y pues a raíz de eso se ha dado potencia a otras producciones españolas en Netflix y igual es lo mismo, la película de acción, donde la única diferencia con otras películas de acción es que ocurre en España. Y es eso. Irónicamente, cuando se graba Hombre en Llamas con Denzel Washington acá en México, tenemos una representación muy bien hecha de la Ciudad de México, sobre todo de sus zonas más feas, marginadas, mejor dicho, ¿no? Y no es porque ellos quisieran retratar México o algo así, sino porque para ellos, como ellos sí vienen de un... este equipo de cinematografía, etc., vienen de un país donde es normal que tienes que hacer tu investigación y todo eso, y tienes que... O sea, ellos sí tienen esa imagen, esa idea de yo sí puedo. Los mexicanos no tenemos esa idea del yo sí puedo a la hora de ya hacer cine, aunque tengas tu presupuesto y tengas lo que quieras, porque es que no lo va a ver nadie, o es que no lo van a entender, o es que me van a encasillar ahí, o otro Amores Perros, ya vino aquí. Entonces, Sí. no... Sí, o sea, estamos quebrados en un complejo en el de no quiero parecerme a Estados Unidos. O al revés, quiero ser Estados Unidos. Entonces Ese era el... perdón, güey, nada más para comentar que no se me vaya. Es que ese es el tema. Hay dos ejemplos paradigmáticos que es como el ejemplo de cómo influyen ellos y cómo nosotros queremos ser ellos y no lo logramos, ¿no? El tema de Coco contra Día de Muertos, ¿no? Coco es una película hecha por Pixar. El director Leon Rich manda gente a México, como decimos acá, a pueblear, a preguntar, a investigar, a grabar, a empezar a hacer una búsqueda de qué es lo que nos hace ser, ¿no? Y tienes estos pequeños elementos en la película de... Pues que por ahí aparece de pronto que el primo que trae la playera de la selección mexicana, y tienes muchos elementos que uno dice, estos güeyes hicieron su chamba. Pero al mismo tiempo tienes este tema migratorio, porque es un tema migratorio y que es un tema gringuísimo, pues de que hay que pasar aduanas, ¿no? Para poder volver y convivir con los vivos y verlos de nuevo y tal, hay que pasar aduanas, ¿no? Eso es un tema gringuísimo y es un tema migratorio y también por ahí se puede criticar mucho a la película. Y por otro lado, tienes Día de Muertos, y Día de Muertos, en lugar de querer ser lo que es una película sobre una de nuestras festividades más importantes a nivel nacional, quiere ser una película de Pixar. Y entonces se olvida de la tradición y te llena de cosas que jamás hemos escuchado. A veces dices, estos güeyes quieren ser gringos en lugar de querer apelar a lo que somos nosotros. Y ahora lo más interesante es, como dices, ¿no? Lo ves en tu familia. Yo también lo veo en mi familia. O sea, pregúntame o pregúntanos cuánto en mis 31 años de vida mi mamá había puesto en la ofrenda fotos, o sea, fotos de gente que... falleció. Sí, o sea, ponían la foto del que había fallecido ese año, ¿no? No sé, ahora en la creencia de mi mamá, pues está que si no ponemos las fotos, pues nuestros familiares no pueden pasar aduana, ¿no? Porque pues, tienen que pasar aduanas, y para que pasen aduana, pues hay que ponerle sus fotos. Así como ella, sé de muchas personas que desde que vieron la película ya incorporaron esta nueva significación, no de que pongas la foto para recordarlo, para homenajearlo, le pones la foto para que pueda pasar aduanas, ¿sí me explico? O sea, porque sí ponías la foto antes para recordar y conmemorar y tal, no para que pasara una aduana. Ahora ya es eso, ya es que si no ponemos la foto, no van a poder llegar. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Como vuelvo, ¿no? Todo tiene esta cosa circular de los significados y de cómo vamos resignificando a partir de películas que no vienen de nuestra cultura, y cuando las hacemos de nuestra cultura queremos parecernos a los gringos para poder vender boletos en taquilla. Creo que el mejor ejemplo es que imagínense que Taco Bell no hubiera sido inventado por un estadounidense, sino por un mexicano. O sea, ese es el ejemplo.
Porque nosotros mexicanos despreciamos tanto a Taco Bell que nunca pudo arraigar aquí. O sea, fue un completo fracaso. Ahora imagínense que lo hubiera hecho un mexicano esperando triunfar entre mexicanos. Es eso lo que pasa en muchas ocasiones. Fíjate que hablando del tema de Coco, mi abuelita, mi familia es de parte de Michoacán y pues allá sí se festeja mucho el Día de Muertos. Y hablaba con Quetzal, el de Ovejas Eléctricas, ya sabes, este tío con esta voz, que decía, no, es que yo creo que no ha de ser muy fiel, ¿no? Ha de ser como, justamente, como un Taco Bell. Y le dije, no, mira, me da pena decírtelo, pero incluso la señora que sale se parece a mi abuelita. Todo está ahí, le digo, siento que estoy en mi infancia viendo esa película, al menos en temas visuales, ¿no? Ya en lo demás, en lo místico, y que Frida Kahlo, y que esto es... bueno, eso ya es donde más se pierde todo, pero es lo que digo, lo que acabas de comentar, es toda una investigación, es todo un trabajo, porque sabes que vas a vender y lo peor o lo mejor, considerando lo que fue la película de Día de Muertos, que hay, para resumírselo a la gente que no lo sabe, la película considera que el Día de Muertos ocurre por una maldición. Una maldición que dejó a alguien, o no sé cómo está la cosa muy bien, pero es una tontería. En este punto está tan gacho el asunto que pues ya no sabes si te sientes feliz de que van a conocer a México a través de Coco, que de algo tuyo, pero luego ves lo tuyo y dices, ay Dios, en serio, no. Para ir terminando, una pregunta bien fuerte. Neil Postman hablaba sobre la desacralización de la imagen. Él habla que cuando la televisión empieza a expandirse por el mundo, pues ahora todo empieza a aparecer a través de ella. Entonces ahí donde tú ves un programa de payasos o un programa de sketches humorísticos, luego te salía la misa o la prédica en el caso de los estadounidenses. Entonces dice, todo aparece a través del mismo espacio. Ya no hay un recinto especial, la televisión puede estar sobre tu repisa, sobre lo que tú quieras, ya no hay una sacralidad de... Y usa la palabra sacralidad porque, pues dice, lo vemos bien fácil en el tema religioso, ¿no? Ahora puedes estar haciendo tu desastre, puedes estar hasta en una fiesta, bebiendo y haciendo lo que quieras mientras estaba ahí la prédica. Algo que para nosotros pues ya es X, normal, porque ya crecimos para otro momento, ya la televisión está sobrepasada. Pero ahora estamos en aras de volver a ver eso, o de volverlo a analizar, o de quizá entenderlo con el cine. ¿Qué pasa con el cine cuando ya no se entiende en las salas, sino ya es una cosa de tu casa o de tu celular? ¿Tú consideras que eso va a tener una repercusión en el peso simbólico del cine? O sea, que eso puede llegar a afectarlo, incluso hacer que algunos lo consideren menos arte, porque desgraciadamente vivimos en una sociedad de museos, por decirlo de un modo. Entendemos que algo es una obra de arte porque está en un museo, está en una pared. Entendemos que un artista es muy bueno porque lo admitieron o porque está tocando en un escenario con mucho prestigio, no tanto por su música, no tanto por lo demás, pues porque realmente no entendemos lo que hay detrás de ese arte. Entonces, para la gran masa, en la que a veces estamos, a veces no, dependiendo de qué sea, lo que define si algo es arte o no es dónde lo presentas, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que esto va a llevar a desacralizar de alguna manera al cine? Pues es que depende de cómo lo veamos. O sea, yo no creo que el cine sea menos cine si lo vemos en un celular o si lo vemos en una computadora a que si lo vemos en la sala. Yo sí creo que el acto de ir a una sala de cine está demasiado, no sé, idealizado, ¿no? Pasa mucho que de pronto vas al cine y más en tiempos actuales y vas a ver la película y de pronto por allá se prende un celular o vas a ver una película de cierta clasificación y hay un bebé. O sea, siento que está muy idealizada la experiencia de las salas de cine precisamente por esa cuestión nostálgica que a nosotros no nos tocó vivir, porque también nosotros somos muy nostálgicos de cosas que no vivimos por alguna extraña razón. Y antes, a mí, por ejemplo, mi papá me platicaba que para ir a ver cine mexicano, la gente iba de traje. Y estás hablando de que iban de traje a estas salas de cine, que eran salas que en algunos casos tenían hasta 1000 butacas, que eran estos cines óperas, y ahí se iba a ver el cine. Era una experiencia completamente distinta a este multiplex de hoy en día, que para llegar a él tienes que pasar el área de comida, ¿no? Que está estratégicamente colocado para que consumas algo antes de entrar y luego para que cuando llegues
compres más cosas. Es una experiencia que está diseñada para que consumas. Y hay fenómenos muy interesantes. A mí me llama la atención, por ejemplo, lo que hizo Fortnite en colaboración con la revista Time, ahorita que hablabas de los museos, que hicieron un museo virtual interactivo en donde se reprodujo el famoso discurso de Martin Luther King durante un día entero. Entonces tú llegabas y en lugar de llegar al clásico Fortnite a ver quién ganaba y quién era el último hombre en pie, llegabas y había un museo virtual y entrabas y había una pantalla gigante dentro del juego en donde tú podías ver el discurso, recorrías el museo y tenía distintos videos de Martin Luther King y tenía algunos textos ahí. Es decir, incluso la experiencia de ir a un museo se está haciendo interactiva, se está gamificando, como dicen, ¿no? Se está volviendo una experiencia virtual. En el caso del cine, lo que yo sí creo y estoy convencido, y no soy el único que está convencido de esto, y vuelvo, ya no me tengo que ir en 10 años, no, porque ya lo estamos viendo, el cine va a tener otra relevancia, ¿no? El cine se va a volver el nuevo teatro, o sea, se va a volver una experiencia, y me refiero al cine en términos de ir a la sala y consumir y estar viendo ahí la película con las bocinas y tal. Eso se va a ir transformando un poco en lo que era antes ir lo que es ir al teatro, ¿no? Uh-huh. Quizá una experiencia un poco más cara, ya va a ir cada vez vas a ir menos, porque todo lo tienes en streaming, ya todo lo vas a tener al alcance de tu celular. Eso por un lado. Por el otro, mucho se ha hablado, y esto desde 1927, que es cuando llega el sonido, que el sonido llegó a matar al cine. ¿A qué se refieren? No hay que ser tan extremistas. A lo que se refieren es que lo que hace el sonido es que llega a teatralizar al cine, a hacerlo muy cercano a la literatura. Durante muchas décadas hemos tenido este cine de 3 actos que tiene un plot point, un segundo plot point, un midpoint, un clímax, personajes tridimensionales. O sea, tenemos una construcción literaria del cine. Uh-huh. Ese es el cine predominante. Desafortunadamente, lo que hace al cine ser cine no es eso. O sea, lo que hace al cine ser cine no es la imagen en movimiento, no es el trabajo en el sonido, no es eso, es cómo construimos significado a partir de la manipulación de estructuras temporales. Eso es lo que hace al cine ser un arte mayor. Desafortunadamente, este tipo de creación cinematográfica la hemos asociado mucho a un cine de nicho que es el cine experimental. Entonces, esta cuestión de desacralizar la imagen o de qué va a pasar con el cine, pues más bien va a tener que ver con quienes hacen el cine. Mientras no se deje de hacer ese cine que explora esas posibilidades de cómo manipular el tiempo para construir ciertos significados, de cómo alejarse de esas estructuras literarias, así te lo enseñan en una sala de cine o te lo enseñan en una plataforma de streaming, el cine como forma artística va a seguir generando muchas cosas bien chidas y bien chingonas. Pero yo sí creo que el futuro del entretenimiento no está en el cine, está en los videojuegos. Uh-huh. Ahí es donde van a empezar a aparecer las cosas que nos van a maravillar este siglo. El cine sí está empezando a perder relevancia, la imagen sobre todo. Vivimos en la época en la que más imágenes se consumen, uh-huh, y en la que menos capacidad y entendimiento tenemos para diseccionar una imagen, yo creo que en la historia. O sea, vemos un chingo de imágenes todos los días y no sabemos cómo leerlas, no sabemos cómo decodificarlas, no sabemos cómo significarlas, no sabemos cómo procesarlas, por decirlo de alguna manera. Justamente es lo que hablaba Postman. Al tú poner la prédica en la pantalla ya no tiene se pierde parte del sentido. De igual manera, pues acá nos pasa eso. Es raro, ¿no? Estamos en pandemia y aún así la gente no tiene 2 minutos para ver un video. Ya no, uh-huh, tiene ni ese tiempo. ¿Por qué? Pues en efecto, porque y nuevamente regresando a Postman, en este libro que se llama Entreteniendo-nos hasta morir, Amusing, uh-huh, Ourselves to Death, a diferencia de la tipografía, o sea, las letras, en un libro que tienen los capítulos tienen un principio y un final y el libro se acaba, las imágenes no tienen por qué tener final. O sea, no puedes leer realmente una pantalla. Realmente lo que pasa es que sigue otra y otra y otra y otra. Siempre hay algo que ver. Es como en internet, es un feed ilimitado. No hay conclusión, no hay momento. Siempre va a ocurrir algo más. Siempre. Y sigues. Entonces no hay tiempo. Y tampoco hay
Creo que por eso también podría entender por qué la gente ya no quiere ver morir ninguna obra. Porque así como nunca tiene final el feed de tus redes, de todo esto, pues ¿por qué deberían de tener final los cazafantasmas, ¿no? Los Avengers. ¿Por qué? No. Y ahí pues yo lo veo claro. En algún momento van a digitalizar a uno de ellos y lo van a regresar. O sea, ya cuando avance más la digitalización de los actores, porque pues es que genera mucho dinero. O sea, tener en infinitas películas a Iron Man, aunque ya no signifique nada. Mira, en ese aspecto, yo soy fan. Yo fui a esas funciones en las que gritaban, en las que lloraban y todo eso, pero hasta eso va a dejar de tener sentido. Por más raro, extraño, burlesco que sea ir a ponerte como loco a una sala de cine por razones no muy sublimes, hasta eso va a terminar por desaparecer porque, o sea, ¿cuál es el punto? Me emocionó ver la esperadísima muerte de Tony Stark, pero y luego cuando lo revivan y lo vuelvan a matar, exacto, y lo revivan y lo vuelvan a matar una y otra vez, los fans somos los que vamos a terminar matando nuestras propias cosas. Y no es algo a futuro. Ahí está Depredador, ahí están quién sabe cuántas obras que, Dios mío, son una sombra de lo que fueron un día. Y parece ser que a eso nos queremos mover. Ya nada es sagrado, ni siquiera lo que consideramos sagrado. Hablando en un término muy laxo, ¿no? Por más que los fans hayan llorado la muerte de Tony Stark y toda esta cosa, ¿no? Hablando en un sentido muy mainstream. Bueno, quiero verlo otra vez. Pues bueno, vuelvo a poner la película. No, otra vez, o sea, quiero que reviva y pues si se vuelva a morir, porque tengo la idea de que probablemente eso me va a hacer la misma sensación. Y pues, no, lo dudo mucho. Y ya lo estamos viendo, ¿eh? Eso que mencionas de matar a... Que incluso el creador de What If dijo que Iron Man era el Kenny de What If. Iron Man en esta serie animada What If lo hemos visto morir casi en cada episodio. Entonces, es ok, ya se acabó el entretenimiento de ese universo, pero ¿qué crees? Hay otros universos y ahora hay que explorar esos otros universos. Y lo que mencionas sobre la imagen, bueno, pues el ejemplo, yo creo que ya el ejemplo era YouTube, pero la forma en la que se consume YouTube sí es muy diferente a cómo se consume TikTok, que TikTok es un continuo infinito. No vas a terminar. Y no vas a terminar de escuchar el mismo audio representado de formas distintas una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y ese es el gran punto de este libro que mencionas, ¿no? Entretenernos hasta morir. No vamos a terminar. Así tuviéramos 50 años para sentarnos todo el día a ver TikToks, no vamos a terminar de ver la cantidad de TikToks que se producen en un solo día. Así duren 60 segundos. Entonces, eso sí, definitivamente sí, la experiencia de ir a un cine ya cambió. La experiencia de ver una película ya cambió, porque ya la vimos antes de verla, porque ya la comentamos hasta el hartazgo antes de verla. Ya cambió. Antes, cuando no había internet, cuando no veías el periódico para ver qué iba a haber para saber qué iba a haber en cartelera y decías, mira, va a haber esto, vamos a ver esta película. Vas sin saber absolutamente nada. Ahora vas a ver la película creyendo que ya lo sabes todo sobre la película. Me acuerdo cuando era niño de eso que hablas sobre los periódicos. En efecto, o sea, te hacías una idea de que ahora sí era una nueva historia. Y ahora ya todo eso es... O sea, pides más y más y más. O sea, la gente confunde la película. O sea, dice, se la pasa pidiendo algo, pero sí, al igual que tú, creo yo, dudo sobre si realmente lo que está pidiendo es la película o lo que está pidiendo es el evento. No, o sea, porque sí, efectivamente es como Joker. Joker es una película potable. Tiene muchos puntos muy interesantes, divertidos, muy bien hechos. Pero cuando yo la fui a ver, primero que nada, estaba esperando el momento en el que dijera, vivimos en una sociedad, sí. Inevitablemente. Y también estaba yendo a eso a comprobar lo que están diciendo. Es que Joker es una película del discurso del supremacismo blanco y toda esa cosa. Y no lo vi. No, yo no lo encontré en ningún momento. Y también como que tiene este discurso de los pobres, pero eso sí se nota bien artificial, así como de que
No metes a este discurso de la pobreza contra los ricos solo para tener un pretexto para al final tener una batalla así tan campal, todo este evento, ¿no? Todo este fuego. ¿Esto a qué viene, no? ¿A qué llegas? O sea, ya entendemos las películas como parte de una discusión, no como un producto. Exacto. No como un producto, digamos, independiente. Es una mendiga discusión. Que, es que salió Star Wars y es que ya, mira, ya le están metiendo esto, ya le están metiendo lo otro. Y es de, bueno, viejo, es que primero hay que ver la película. Relax. Ya, si la película es basura, yo voy a ser el primero en decir es basura. Pero no, a veces la metemos en nuestros debates personales. Completamente de acuerdo. Y eso, ya creo que ya también este punto mencionarlo. No vamos a ver la película para ver la película. Vamos a ver la película para decir algo sobre ella, ¿no? O sea, seamos críticos, seamos especialistas, seamos público en general. Queremos subirnos a ese tren en el que queremos ser aceptados en ese grupo, ¿no? Y de los que ya vimos la película antes que nadie. Es como, me da mucha risa un comentario cuando llegó el Shake Shack ahí aquí al centro de la ciudad, que había filas enormes. O sea, alguien puso en Twitter, no mames, no te vayan a spoilear la hamburguesa, güey, ¿no? O sea, sí, puedes ir otro día, güey, no pasa nada si no te la comes ese día. Pero no estás yendo porque quieras probar la hamburguesa, estás yendo porque quieres decir que probaste la hamburguesa. Eso es lo importante, y lo importante es que lo digas ese día. Si no lo dices ese día, ya no. Entonces parece que pierde validez la experiencia, que es todavía más grave, ¿no? Eso, el sentir que pierdes la experiencia si no lo ves ese día. Y los expertos en hype y en este tipo de estrategias de generar ansiedad y angustia en el público para que vea la película ese día, pues es Disney. Ellos son los expertos. Entonces ya estamos en esa época en la que, repito, ya lo que importa, lo de menos es la película, lo que importa es el evento de verla en el día y de comentarla en el día y de decirlo ese día. Es que justamente, cerrando un poquito el tema de la sacralización, es eso. Con el tiempo, la imagen sustituye al significado. O sea, ya no importa tanto qué significa algo, sino la imagen. Por eso ves o sea, yo el otro día había unos tipos muy blancos, extranjeros, sacándole fotos a unos niñitos, pues de aquí de México, y haciendo poses así de felicidad, y me los imaginé posteando eso con, güey, o sea, es que ellos sí saben lo que es la felicidad, tonterías por el estilo. No importa el contexto social, no importa la problemática, no importa el análisis, importa la imagen. Y esa imagen al final va a terminar siendo lo que llega al mainstream. Por más críticos que nos pongamos con ellos, esas imágenes se vuelven ridículamente virales. ¿Por qué? Pues porque tienen algo que te hace sentir. Es lo que dice, es esta frase de, sí, una imagen dice más que 1000 palabras, pero puede significar menos que una frase. O sea, así de sencillo. Y pues nos pasa esto con los eventos. Necesitamos una imagen, necesitamos una prueba de que estuvimos, de que ocurrió. Por eso no solo publicas, güey, ya fui al Shake Shack. No, publicas tu imagen ahí con todas las pruebas. Porque estamos en una constante... dudamos mucho ya de la realidad. La realidad es ya muy maleable, estamos en la hiperrealidad, donde simulacro y simulación son como lo mismo. Tanto al punto de que cuando ya tratamos de revisar qué hay al fondo, qué es lo real, pues vemos que no había nada real. Necesitamos siempre estar llenando nuestra propia pantalla de televisión dentro de nuestra cabeza. Mira, aquí está, esto ya ocurrió, mira, ya lo hice. Incluso ha llegado tan lejos que pues hay parejas románticas, parejas que tienen que publicarlo todo el tiempo. Hoy hicimos esto, hoy hicimos lo otro, porque es como si no ocurriera. Sí, eso ya le pasa. Si no está capturado en una imagen, en un post en Instagram con 100 likes, entonces no somos pareja, o no hay amor, o no sé, está raro. Es que sí, ya estamos ahí, güey, ya estamos ahí. Sí, ya. Todavía. Es que ahí tenemos el problema de que nosotros somos el espécimen de estudio. Entonces está muy difícil observarse a sí mismo y entender qué está pasando. Pues ya para ir cerrando el tema del cine, bueno, mejor dicho el podcast, la verdad es que ha sido muy, muy agradable. Nos hemos ido para todos lados. Pues hay que concluir. Yo creo que hay bastantes cosas que comentar. Primero que nada es, pues un poquito que hay cosas atrás de la pantalla. No todo es
que un tipo se levanta un día y dice, voy a hacer esta historia. No. Bendito fuera que así fuera, pero no es así. Lo digo porque también se ve mucha crítica en redes sociales, en todos lados, donde se trata así, como si una película fuera mala solo porque es que el director no lo veía claro. Y es de no, a veces es la productora la que te jode la película. A veces es que la sociedad no está preparada para ella, como le pasó a Kubrick, ¿no? Igual con La Naranja. Uh-huh. El tema de los videojuegos, ahorita mismo le está pasando eso. Muchos todavía lo ven como algo infantil, como algo que es que no, o sea, ¿cómo los videojuegos van a llegar a ser artísticos, no? Pues mira, el cine era un espectáculo de feria, de feria del condado antes. Antes era una atracción para los poblados y ya. O sea, no era como que el gran evento, ¿no? Y eso así empezó, ¿no? Y ya después empieza a ser pues lo que fue, ¿no? Pues es el tema de... Siempre regreso a él porque él teorizó desde el cine. Desafortunadamente no profundizó en esta idea, solamente dejó ahí es casi un párrafo sobre el encadenamiento asociativo. Andrei Tarkovsky decía eso, ¿no? O sea, una película tiene que generar una cadena de asociaciones para el espectador que pueden ser las mismas del autor o no. Y ahí es donde se enriquece el proceso cinematográfico. Ya rápidamente para concluir está el caso de Luca, por ejemplo, ¿no? Una película súper comentada, que si tenía un discurso LGBT+, que si no, que si sí. Y era bien divertido. O sea, yo vi un tuit de estas cuentas, de una de estas cuentas de un abanderado LGBT+, que cientos de miles de seguidores, que dijo o una de dos, o el director no entendió la película o Disney lo limitó para representar a los gays en pantalla, ¿no? Y porque la película es LGBT. Y es como de, güey, el director, que además es el guionista, que además recapituló sus experiencias de vida, está diciendo que la película trata sobre una experiencia que él tuvo en su infancia cuando conoció a uno de sus mejores amigos, con quien, por cierto, todavía se lleva, que los dos son heteros, que están casados, que... No, o sea, ¿cómo te atreves a decirle al director que no entendió su propia película si es su propia vivencia, güey? O sea, es su propia experiencia de vida. Pero lo interesante sobre ese fenómeno, que también tiene que ver con Tarkovsky, es que Tarkovsky decía, una vez que terminamos nuestra película, la película deja de ser nuestra y pasa a ser de alguien más, que la va a significar, que la va que se va a apropiar de ella, que se va a identificar con ciertas situaciones y que va a hacer una transformación de ese proceso y se va a liberar y catarsis y bueno, esto decían los griegos, pero ese es el meollo de todo este asunto y que también tiene que ver con procesos comunicativos. Nosotros podemos soltar un mensaje, ya, o un tweet, un video, la forma en el momento en el que lo sacamos y lo soltamos deja de ser nuestro, porque entran en juego una serie de procesos de construcción de significados bien complejo, que tiene que ver con muchas cosas, y que ahí esa es la gran maravilla del arte, que en cuanto el autor lo saca al mundo y lo suelta al mundo, deja de ser del autor y pasa a ser de quien la interpreta, de quien la significa. Entonces, pues sería mi conclusión, que eso hacen las grandes películas, ¿no? Nos invitan a apropiarnos de ellas, transformarlas, significarlas y a partir de lo que nosotros somos, y que no podemos olvidar que el cine es hasta que lo encuentra un espectador, ¿no? Si haces tu película y no la ve nadie, pues entonces no hiciste nada, ¿no? Necesitas de la otredad para ampliar ese proceso de significación que trae la propia obra, ¿no? Uh-huh. Todo arte pues, requiere de mínimo 2 personas, ¿no? El que hace y el que ve. Así Exacto. Como la sociedad, como las fibras de nuestras relaciones humanas. Si todo es interacción, básicamente. Ahí es por eso que el arte, cuando lo analizas, cuando lo estudias, es que luego a veces terminas viendo cosas muy profundas sobre la sociedad de la que surgió, de la que emergió. Porque estás analizando hasta cierto punto un modo alternativo de comunicación. Un modo que está menos interesado en ser claro y más interesado en ser expresivo. Que hay una diferencia entre eso, que la cual es venenosa pero sabrosa, ¿no? Es como el vino.
Completamente ¿Qué de es acuerdo. lo que dirías si solo quisieras sacar lo que tienes en el corazón y no solo, pues, algo que se entienda, ¿no? Pues hasta cierto punto me acuerdo de cómo te conocí. Cuando pasaste este corto allá en Acatlán. Bueno, tú no me conociste ese día. Yo era No te conocí. yo era un anónimo ahí en el escenario. Y nos comentaste que tú hiciste un corto porque tenías mucho un sueño. Y que lo tenías que hacer. Era tu misión, ¿no? Casi, ¿no? Era algo que ya querías hacer. Porque justamente ese sueño no parabas de tenerlo. Y ya hasta que lo haces, ahora sí ya. La verdad es que, pues sí, me gustó bastante ese corto, pero es parte de eso, Gracias. ¿no? Como dirían por ahí muy poéticamente, pues cómo pintas con la luz, cómo pones en palabras lo que no se puede poner en palabras. Creo que eso es con lo que me gustaría despedir el podcast, decirles, al final, a pesar de todas estas cosas que les comentábamos sobre la industria, los productores y demás, mientras haya gente queriendo hacerte sentir algo, queriendo sacar de su corazón algo para pasártelo al tuyo, más allá de las palabras, seguiremos teniendo cosas que valgan muchísimo la pena, cosas que te hagan sentir vivo o a veces muerto. No solo, y pues parece ser que tomándote muy en cuenta, pues no solo en el cine, sino pronto o mejor dicho, ya en los videojuegos. Entonces, como en todo, sea cine, sea videojuegos, no caigan en el problema de la radio. El problema de la radio es cuando tú quieres escuchar una canción y estás esperando a que la pongan en la radio. No, si quieres ver historias emocionantes, si quieres ver o jugar ya interactuar con historias emocionantes, búscalas. Porque en la radio no creo que las vayan a pasar. Entonces, muchísimas gracias, viejo. Un absoluto gusto. Algo... No, al contrario. Yo no sabía que estabas ahí ese día en Acatlán, pero corresponde con lo de las generaciones y yo salí un poquito antes. Y nada, ese es el cierre más chingón, ¿no? Mientras exista gente que genuinamente tenga una inquietud de contar algo, de expresar algo, el cine va a seguir ahí como una forma de las tantas que ya hay de decir algo. Y ya sabes, yo siempre, donde digas, ahí vamos a andar. Muchas gracias por la invitación, también lo disfruté muchísimo y siempre aprendo un montón cuando platico contigo y pimponeamos cosas. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto, viejo. Fue brutal y muy... Ahí el giro final, tiene que tener giro de tuerca final ahí para el after créditos. Cuídate mucho, viejo. Gracias a todos por haber escuchado este podcast. Pues, como ya lo saben, este podcast es gracias a los Patreons. Ante todo, cuídense mucho y recuerden, acá Gerardo está en Zoom F7. Probablemente van a estar encontrando todas sus redes sociales aquí abajito, pero para los que nos escuchan en Spotify y en iVoox, ¿podrías decirnos dónde te encuentran? Mira, yo siempre prefiero decir las redes del canal y del medio, que es Zoom F7. Entonces, en todos lados, Twitter, ahora TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Zoom F7, ahí nos encuentran. Perfecto. Muchas gracias a todos. Hasta luego.